Soy la primera, estoy muy contenta de estar aquí con mis colegas y en el Congreso. Y como el tiempo es corto, voy a comenzar, yo creo. Entonces, cuando me preguntaron qué pienso yo, qué opino yo que es lo más importante acerca de la alfabetización, a través de mi experiencia como maestra y formadora de profesores, a través de unos 40 años ya, trabajando principalmente en Australia, pero ahora en muchos países del mundo, yo creo que la democratización del aula es lo más importante. Y desde el punto de partida, yo voy a decir que yo pienso que la alfabetización concierne a todos los profesores. Yo pienso que el lenguaje y el aprendizaje están inextricablemente ligados y por lo tanto la alfabetización no es solamente una preocupación para los profesores de idiomas, sino para todos los profesores. Y yo me he dedicado la vida profesional a esto en realidad. Como nos dice Halliday, el aprendizaje del lenguaje no es solo un tipo de aprendizaje, entre otros, sino que es el cimiento del aprendizaje mismo. La característica distinta del aprendizaje humano es que es un proceso de creación de significados. Y de ahí que la ontogénesis del lenguaje sea al mismo tiempo la ontogénesis del aprendizaje. Y no creo que haya nadie aquí que esté en contra de esto, ¿no? Entonces, podemos decir que la alfabetización no se entiende como un vehículo para el aprendizaje, sino como la base del aprendizaje. Por lo tanto, no es un sistema de reglas o un conjunto de habilidades que se deben aprender, sino un poderoso recurso cultural e intelectual para generar el sentido, ya que el lenguaje mismo es un creador del significado. Por lo tanto, la lectura y la escritura son fundamentales en la enseñanza y el aprendizaje, porque estos son los procesos que crean el significado. Por supuesto, junto con otros sistemas semióticos, pero estamos aquí hablando de la alfabetización y yo voy a priorizar la lectura y la escritura. Y estos procesos se hacen progresivamente más académicos en la escuela secundaria y la educación superior. Entonces, no son solamente preocupaciones para los maestros de la escuela primaria tampoco. La lectura y la escritura son recursos fundamentales, pero los estudiantes tienen distintas destrezas para aprender de la lectura y después de aplicar lo aprendido a la escritura. Y las diferencias en la capacidad de aprender de la lectura subyacen las desigualdades en los resultados que continúan plagando los sistemas educativos. Si tomamos, por ejemplo, el PISA, el programa es como la Copa Mundial, se puede decir, del rendimiento escolar. Algunos dicen el examen más importante en el mundo. Bueno, no es eso, pero es un indicador que podemos mirar. Y vamos a tomar, por ejemplo, el país donde vivo yo ahora, Inglaterra. Hay una brecha entre los de alto y bajo rendimiento que representa más de 8 años de progreso en alfabetización. Y en todos los países se puede ver aquí en el gráfico lo mismo. Entonces, quiere decir que en el aula de quinceañeros hay los que pueden leer y escribir al nivel adecuado, pero están sentados al lado de unos jóvenes que están leyendo y escribiendo con capacidades de los niños de 8 y 9 años. Entonces, esto ha sido mi trabajo de vida, en realidad de vida profesional, de tratar de acortar esa brecha. Nuestro colega David Rose en Australia ha coleccionado unas estadísticas de un grupo muy grande de escuelas en New South Wales y aquí podemos ver que la brecha, por ejemplo, entre
más bajo y el más alto en el primer año escolar es muy poco, solamente 15%. Pero ya al final del segundo año escolar, nosotros hemos hecho algo para hacer esa brecha muy, muy grande. Y esa brecha continúa durante todos los años escolares. Ahora, yo voy a proponer, es una de mis fotos de Suecia, donde trabajo. Pero aquí tenemos la pedagogía tradicional, por ejemplo, la pedagogía progresista, no importa. Ninguna de esas pedagogías han realmente podido solucionar ese problema que tenemos en diferentes destrezas entre los alumnos. Y yo voy a proponer que el currículo oculto, de que se habla mucho, es realmente la falta de enseñanza de la lectura y la escritura, que llega a crear esa brecha entre los más y menos capacitados. Porque la enseñanza de la lectura y la escritura desaparece del aula. Antes de comenzar la escuela, los niños tienen oportunidades de tener experiencias de lectura interactiva con los padres. Y si vienen de hogares de clase media, pueden llegar al colegio con ya 1000 horas de experiencia de lectura interactiva, pero quizás mucho más. Otras 1000 horas de actividades de alfabetización con lápices, con juegos, etc. Y pueden estar sentados al lado de niños que tienen menos de 200 o 300 horas de lectura interactiva. Después, los profesores en el primer año se dedican a trabajar todos los días con la alfabetización, llegan a darles 360 horas en un año escolar de experiencia con un grupo de quizás 20, 25 o 30 alumnos. Entonces, algunos ya empiezan a leer independiente, usan la lectura para los deberes y ya pasan a la universidad, donde tienen que saber aprender independientemente, pero hay otros que esas 360 horas no los capacitan. Y yo pienso que es una falta de una pedagogía fuerte, orientado en primer lugar a la lectura. Entonces, obviamente mi solución para esto no es una sorpresa, ¿no? Es la pedagogía basada en el género. Entonces, podemos tomar lo que los profesores llaman las capacidades o habilidades. Por ejemplo, si nosotros conversamos con un profesor de ciencias y decimos, ¿qué enseña usted? En los primeros 5 palabras no van a decir yo enseño a leer y escribir textos científicos. Van a decir yo enseño biología o física, química, enseño a pensar en una forma científica, enseño los conceptos, etc. Pero la lectura y la escritura son invisibles para muchos profesores ya pasando la edad de la escuela primaria. Entonces, la pedagogía del género, la contribución que hace a la alfabetización es que puede trabajar con textos de todas las disciplinas y con todos los profesores para integrar las capacidades que necesitan con la alfabetización para obtener éxito para los alumnos. Entonces, como ustedes saben, en Australia hemos estado trabajando, yo era profesora en el aula en los 80 y empecé a experimentar con la primera onda de pedagogía del género. Continué cuando ya analizaron los textos de la secundaria, porque yo era profesora de la secundaria, pero ahí faltaba algo, porque tenía yo, cuando se trataba de la lectura, tenía yo que buscar otra pedagogía para la lectura. Entonces llegué a través de un proyecto de investigaciones en mi sector educacional como profesora de profesores, ¿cómo se dice? Se me olvidó. En los años 2000 comencé a trabajar con Dr. David Rose con la pedagogía del género, que comienza con la lectura y
y después utiliza las mismas estrategias de la escritura que ya se habían desarrollado en los años anteriores. Ahora, Reading to Learn está proliferando alrededor del mundo y lo hacemos como proyectos de investigación de acción con grupos de profesores, con municipalidades, sectores grandes. Hemos hecho muchos proyectos y siempre podemos ver que al principio del año hay una brecha muy grande entre el rendimiento más bajo y más alto, pero dentro de un año podemos siempre acortar las brechas y hemos hecho proyectos por Europa y muchos países y siempre la tendencia es lo mismo, que hay una aceleración de los que tienen el más bajo rendimiento escolar, pero al mismo tiempo sigue el crecimiento para los de alto rendimiento. Pero tenemos que ver que enseñar los conocimientos del lenguaje es un proceso de hacer visible lo que es invisible para muchos profesores. Como dice Halliday, el lenguaje es algo que queda bajo el nivel de la conciencia. Entonces hay que ser visible para los profesores el lenguaje para que ellos hagan lo mismo con sus alumnos, hacerles consciente del uso del lenguaje, el papel del lenguaje en el aprendizaje. En el programa Reading to Learn, que es la genre pedagogy, que se dice, pero basado en la lectura, se ha agregado algunos otros puntos de vista teóricos a la lingüística sistémico-funcional. También se usa nociones del discurso pedagógico de Bernstein, la teoría de aprendizaje social de Vygotsky, que también se usa en el Teaching and Learning Cycle de Rothery, y la lingüística sistémico-funcional de Halliday y Martin, y sobre todo el trabajo que hicieron posteriormente con analizar no solamente las etapas de los géneros, sino los pasos más pequeños, las fases de los géneros. Eso abrió la puerta para el análisis de textos para la lectura. Entonces, lo combinamos con las ideas del zono del desarrollo próximo de Vygotsky para proveer andamiaje, que quiere decir que comenzamos el ciclo con un texto de nivel bastante alto, desafiante, no un texto fácil, bajando el nivel del texto de lectura al nivel del niño que tiene menos capacidad, sino utilizamos textos de alto nivel y proveemos andamiaje dentro de lo que Vygotsky nos ha dicho que es la zona de desarrollo próximo. Entonces, tenemos un ciclo que primero el profesor guía y ejemplifica, hay práctica en conjunto que se llama el andamiaje, y después los alumnos, cuando tienen sus tareas, sus exámenes solos, sus trabajos en grupos, ya tienen más posibilidad de lograr éxito en los trabajos de lectura y escritura. Entonces, estamos no enseñando el sistema, sino dando ejemplos de textos en contexto y a través de varias experiencias, ciclos de enseñanza con distintos textos, los jóvenes llegan a aprender el sistema a través de ejemplos, experiencias con ejemplos. Los profesores, por ejemplo, tienen conocimientos tácitos de los géneros escolares. Saben que una novela es distinto a un texto científico, por ejemplo. Entonces, trabajamos con esa idea y activamos lo que ellos ya saben. Les damos nombres, un metalenguaje, pero no necesariamente un metalenguaje puramente de la lingüística sistémico-funcional, sino un metalenguaje pedagógico para nombrar algunas cosas que ya conocen pero no saben nombrar, para usar eso como herramienta pedagógica
Y por pasos vamos enseñándoles más acerca del idioma. Por ejemplo, el mapa de los géneros escolares. Utilizamos el modelo de lenguaje funcional en contexto como exponiendo para ellos los patrones a nivel del texto que han sido invisibles para ellos, que los nombramos como el género, los nombres de los géneros, las etapas, las fases. Después los patrones a nivel de la oración que ellos ya conocen, que son patrones de la gramática, pero desde un punto de vista de la lingüística sistémico-funcional. Y después podemos también enseñar, deletrear, pero es un proceso de arriba abajo, de contexto al nivel, y bajamos al nivel que necesita cada grupo de alumnos. No tenemos que enfocarnos en deletrear si este grupo no necesita esto. Tenemos un ciclo pedagógico que llega a ser como una serie de herramientas de las cuales pueden elegir los profesores para utilizar en el momento de enseñanza que es apropiado según el texto que tienen, el propósito del currículum y las capacidades, las necesidades de los alumnos. Y usamos un ciclo de interacción en el aula que es diferente al patrón de interacción que se usa normalmente en el aula. Entonces siempre comenzamos con una preparación, después una pequeña tarea, algo que tienen que pensar, identificar algo en el texto. Después llegamos a elaborar, que es el momento de enseñanza del profesor, pero primero se prepara a todos los alumnos para lo que viene. Y si quieren saber más de esto, está ya todo escrito en este libro por Jim Martin y David Rose, Learning to Write, Reading to Learn. Y buenas noticias para la gente aquí de Sudamérica, que la traducción al español, Leer para Aprender, está por salir, gracias a nuestra colega en España, Rachel Whittaker, y sus colegas ahí en España. Si quieren saber más, el website de Reading to Learn. Y eso es todo. Muchas gracias.